Bien, Gabriela, lo primero que me interesa saber cuál es el futuro de la formación política en Latinoamérica en general y en Ecuador en particular, ¿no? Claro que sí. Bueno, creo que el futuro de la formación política sí está cambiando. Creo que ahora al menos somos actores un poquito más responsables en términos de... se quedó. Ya. Somos actores un poquito más responsables en términos de política, de estar enterados qué es lo que pasa dentro de nuestros estados. Por lo menos, justamente creo que el hecho de que hoy en día tengamos redes sociales sí ha hecho también una difusión mayor en términos de estar informados, de tener noticias al instante, pero al mismo tiempo nos choca un poco con el tema de fake news, ¿no? Esta difusión a veces de noticias que también generan crisis dentro de los estados. Entonces, al menos la visión que tenemos aquí en el Ecuador, que creo que es muy parecida con el resto de América Latina, es que probablemente no tenemos los mejores representantes que llegan a ocupar estos cargos públicos. Cada una de las elecciones se hacen a través de estos cuadros que nos presentan los partidos y yo siento que hay una crisis partidista no solo en mi país, sino en varios de los países en América Latina. Las personas han perdido, por ejemplo, la confianza en la política. Este hecho es extremadamente difícil de recuperar, teniendo en cuenta que no se satisfacen justamente las necesidades de las personas cuando llega pues la persona electa a este cargo público. Y esto se refleja en la desconexión que hay muchas veces con el gobierno, ¿no? Entonces, creo que hacia dónde vamos, hacia la oportunidad, yo veo dos aristas importantes, o es la oportunidad de hacer un cambio real y trascender en este tema de partidos políticos y ponernos en serio a poner los mejores cuadros, o la oportunidad de que puedan venir diversos tipos de outsiders y tal vez apropiarse de ese poder, ver esto como un nicho de oportunidad para terminar estando en el poder, ¿no? Creo que un ejemplo muy válido que podemos tal vez toparlo hoy es lo que acaba de pasar en El Salvador hace poco con la elección o la reelección, más bien dicho, del presidente Bukele. Porque termina rompiéndose esta constitucionalidad per se. Hay un fallo del Supremo Constitucional donde se hace en 2021 una pseudo ampliación, digamos, en que se puede hacer una elección a cuando esto claramente no es lo que está pasando finalmente o lo que dispone justamente la norma suprema de este país. Entonces es la oportunidad de que tal vez estos países que están sumidos en crisis encuentren a una figura representativa que básicamente venga, imponga mano dura, pero sacrificando muchas veces estos temas democráticos, es algo que no deberíamos de que pase. Eh, Frente a la crisis que está viviendo Ecuador, inédita porque nosotros pensábamos en México, en Colombia, eh, pero no en Ecuador. Y vos nombraste a El Salvador. El modelo Bukele es una tentación, ¿no? Para ponerlo en práctica ahí en tu país. Se ha hablado muchísimo del modelo Bukele, no solo a nivel de elecciones generales, sino también elecciones seccionales, es decir, también las alcaldías dentro de nuestro estado proponen ciertas medidas de este modelo, ¿no? Y es yo creo que un nivel de desespero también del ciudadano, o sea, estamos cansados de estar. Hemos vivido por lo menos unos 3 años sumamente involucrados en esta crisis de seguridad, donde ya no podemos salir tranquilos tal vez de hacer nuestras actividades cotidianas, donde ya nos da temor salir, por ejemplo, en las noches. Entonces, la situación de la sociedad en general cambia bastante y sacrificas cierta calidad de vida por eso. Entonces, esto lo estoy hablando tal vez en las ciudades un poco más controladas. Ahora, el diario vivir de una ciudad como en la provincia de Esmeraldas, como en Manabí, en la costa ecuatoriana, básicamente, que están mucho más propensas a estar tomadas por el tema del narcotráfico. Su realidad, de lo que estoy comentando, es 24/7, es decir, le llamamos acá, por ejemplo, los vacunadores, que son estas personas que hacen extorsión, entonces a cambio de dinero, básicamente respetan tu vida o la de tus familiares.
Entonces, esto abre la puerta a que justamente estos outsiders, porque tanto el presidente Noboa como candidatos como Jan Topic han venido, han surgido, digamos, no necesariamente de una estructura partidista y proponen ciertas medidas de mano, digamos, dura, que sí, en ciertas ocasiones sacrifican incluso temas de derechos humanos, que hoy en día ya es hasta debatible para el ciudadano, ¿no? Creo que un gran debate que hubo ahora en enero, justamente con el tema de la declaración del estado de guerra interno, o de conflicto interno, más bien dicho, fue eso, fue hasta qué punto deberíamos realmente respetar los derechos humanos de aquellas personas que decidieron irrespetar los derechos de los ciudadanos, salir a delinquir, salir a matar, generar caos. Entonces, esa es la disyuntiva y obviamente el modelo Bukele cae o aplica excelentemente en esa situación. Ahora, la pregunta nuevamente es ¿hasta qué punto? ¿Y en qué punto deja de esto ser una cuestión democrática? ¿Qué políticas públicas te parece a vos que habría que implementar para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, pero por supuesto con la plena vigencia de los derechos humanos? A ver, necesitamos una reforma carcelaria urgente, medidas, por ejemplo, de rehabilitación ex ante y ex post. ¿Esto qué significa? Que no solo tienes que atacar el delito cuando haya sido cometido, tienes que prevenir que no se cometa. Entonces, el sistema de rehabilitación ahorita no está pensado para eso. Nuestro sistema con la propia policía encargada no está funcionando y necesitamos sin duda alguna reestructurar incluso la estructura de cárceles per se. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo, es decir, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí como Estado capturar a un líder del narcotráfico como es alias Fito para tenerle encarcelado y que él viva 10, 11 años, que es lo que pasó, delinquiendo desde la cárcel? Cuando no se ha recuperado un solo dólar, entonces la política pública también tiene que ir en torno a recuperar dinero. Ya tenemos una ley que hace una extinción de dominio, pero estamos proponiendo ahora con la consulta popular un simplificado, lo que significa que yo voy a tener una sentencia para recién ahí la devolución de los bienes. Y hasta eso probablemente la persona extraditada ya se deshizo completamente y cuando yo tenga la sentencia no voy a tener ni siquiera que quitarle. Entonces, nuevamente, rehabilitación social, temas de extinción de dominio. Yo creo que tenemos que pensar en la extradición. Más que importante, tenemos nosotros actualmente dentro del país no podemos extraditar ecuatorianos al extranjero. Entonces, de ejemplo, Estados Unidos podrían solicitar justamente a esta persona para que sea juzgado y en una corte en Estados Unidos. Necesitamos una política. Y creo que algo importante también es una política en empleabilidad, es decir, no necesariamente yo como Estado generar empleo, pero sí ayudar para que las poblaciones que hoy en día se encuentran totalmente sumidas en la miseria o que no tienen otra posibilidad que no sea delinquir, puedan salir de ese diario vivir. Para secar bien, entonces Muchos la temas, manguera por está ejemplo, buena. de deportes y eso está muy bien, pero tiene que haber algo concatenado en que esas poblaciones puedan hacer algo más que tener que sumarse simplemente a la delincuencia. Muchas veces, como digo, no tienen opción. El crimen organizado en Ecuador es contrario a lo que es por ejemplo, en El Salvador, es inminentemente transnacional. En ese sentido, hay una responsabilidad de principales países sudamericanos que ya hace tiempo que vienen sufriendo ese flagelo con verdaderos estados de excepción. Pero también de parte del mayor consumidor que tiene la región, que es Estados Unidos. Hay posibilidades, yo sé que hay conversaciones, pero ¿qué posibilidades le ves vos a que haya un acuerdo similar al Plan Colombia, por ejemplo? Pasa que estas tal vez son dos situaciones bastante diferentes y son dos líneas de tiempo muy diversas, ¿sí? Hoy en día tenemos que además considerar que nuestra tecnología es mucho más desarrollada. Tenemos que considerar que incluso el crimen transnacional es completamente distinto a lo que veíamos hace un par de años. Entonces,
sí, ojalá tenemos bastante apoyo por parte de Estados Unidos, tendrá que acoplarse tal vez la situación también a las posibilidades reales de Ecuador, pero tengamos en cuenta que por lo menos en este momento Ecuador se encuentra, además de todo, en una crisis económica muy fuerte. Entonces, cualquier cosa que se quiera implementar, tenemos que también delinear este marco de que no tenemos recursos. Entonces, debería ser una planificación, digamos, conjunta, no solo en ayuda administrativa o en ayuda de planificación, sino también en capacitación, sino también en temas armamentísticos. Tal vez una de las cosas que más nos hace falta, como digo, es esta parte de la capacitación, sobre todo a la Policía Nacional, para que realmente pueda ser un brazo que apoye a las Fuerzas Armadas. Y sin duda alguna necesitamos también más gente. Ahora, hace un momento, Gustavo, topabas un tema súper crucial, que era el tema del estado de excepción. Nosotros tenemos un estado de excepción que dura 60 días con una ampliación máxima de 90. Esto significa que en algún punto se va a acabar ese estado de excepción y nos va a tocar regresar, digamos, a la realidad y al diario vivir. Y esto significa que la actuación probablemente de las Fuerzas Armadas ya no pueda darse, es decir, de los militares en las calles, controlando en las cárceles y demás, y tendrá que hacerse algún tipo de modificación que nos permita que puedan estar ahí. Y esto podría estar también sumado dentro de las expectativas que tenemos en términos de ayuda también internacional, porque caso contrario vamos a volver a tener cárceles que sean lideradas por las mismas órganos delictivos, y creo que eso sería un retroceso terrible. Por otro lado, claro, hay que considerar, como menciono, que la planificación tiene que ser basada también en términos de un mediano plazo. Nosotros tenemos nuevamente elecciones ahora en el 2024 para el periodo 2025. Entonces, no, probablemente, mentira, para el 2025, y empezamos campañas electorales en el 2024. Entonces, probablemente lo que suceda es que va a haber igual un corte en los términos de igual negociaciones o términos de incluso esta progresividad del plan que haya, y dependerá también mucho del gobierno entrante. Dependerá si es que es reelecto el presidente Daniel Noboa. Actualmente tiene una aceptación bastante alta por parte de la ciudadanía, pero esto no necesariamente le va a asegurar que pueda él ganar las elecciones. Puede pasar lo que sea dentro de este periodo restante. Entonces, son muchos factores que me encantaría decir si podemos tener un modelo aplicable, similar o alguna cosa, pero sí consideremos además que más allá de lo que podamos hacer nosotros como país, dependemos mucho de la región. Es decir, necesitamos que se comprometa Colombia, necesitamos que se comprometa Perú, necesitamos que se comprometa el resto de América Latina. Caso contrario, nosotros sí somos básicamente un país interesante para la delincuencia en términos de narcotráfico, porque estamos en una posición geográfica muy buena. Tenemos un montón digamos, salidas también marítimas. Por ejemplo, Galápagos se ha convertido en un punto central porque nadie sabe qué pasa en Galápagos, entonces probablemente ahí también hay una oportunidad grande. Y además, nuestro suelo es muy generoso, entonces hoy en día hasta incluso ha mutado el negocio, ya no solo como un país de paso, sino también de productores de materia prima. Entonces, este negocio del narcotráfico se está convirtiendo en algo como muy interesante para quien lo haga aquí en Ecuador, porque además estamos dolarizados. Entonces, digamos, hay todo lo que se necesita para que sea un buen negocio hacerlo en el Ecuador. Dijiste que hay problemas de empleo y también que Ecuador ha comenzado a producir materia prima. ¿Qué materia prima y si eso es una salida para la falta de empleo? A ver, sí, materia prima, pero para poder realizar justamente, digamos, ya los empacados, qué sé yo, de cocaína, ¿no es cierto? Entonces, esa materia prima se torna básica porque ya no lo tienes que traer tal vez de otros países, o ya no lo tienes que traer desde Perú, sino ya puedes hacer una sola salida, ¿no? Empaquetar todo y hacer una sola salida, por ejemplo, hacia Norteamérica o hacia Europa. Entonces, te ahorra también todo el trayecto porque ya no tienes que hacer todo un proceso, sino terminas sacando pues ya todo desde un solo lugar. Eh, y por supuesto, se ha vuelto, yo creo que un elemento importante que nos explica el porqué de cómo estamos en este momento es el hecho de la pandemia en sí. Ya antes de la pandemia, el Ecuador estaba sumido en una
crisis porque el gobierno previo, acordémonos que Rafael Correa estuvo 2 periodos y después vino Lenín Moreno. Cuando pasa el gobierno a Lenín Moreno, ya teníamos un déficit del gobierno anterior. Es decir, habíamos tenido un auge del boom petrolero, digamos, con un barril de petróleo bastante alto en el mercado, pero nunca hicimos ahorro, nos gastamos todo y además del gasto público fue brutal, tal vez como nunca lo hemos visto en el país. Esto devengó en que no tengamos este ahorro y justamente viene pandemia después. Cuando viene la pandemia, nos toca usar todos los recursos que nos quedaban. Las familias se quedan muchas sin empleo, hay demasiada crisis, ¿no es cierto?, social, económica en el país. Y estas provincias, como menciono, que han sido tan abandonadas, sobre todo aquellas que quedan en las fronteras, terminan siendo las más afectadas y las más propensas a que estos grupos de narcotráfico puedan encontrar la manera de utilizar a estas poblaciones para que sean parte del negocio o que sean parte de estos grupos que hoy en día ya son determinados como terroristas. Y obviamente, si es que nos volvemos a poner en esa situación de completo desempleo, completo abandono por los gobiernos, porque no ha sido uno, han sido todos, en que no hemos logrado que esas provincias salgan adelante, es el factor exacto y preciso para que pueda arribar justamente la delincuencia y a través, por ejemplo, del dinero fácil, puedan ingresar estas personas al negocio. Ahora, claro, muchos de ellos lo que no consideraban es que una vez ingresados en el negocio no puede salir o la única forma de salir es muerto. Entonces, esto también explica por qué hoy en día, sobre todo en estas provincias de la costa, vemos muchos casos de sicariato, muchos casos de personas que han sido extorsionadas, que ya no pueden pagar, etcétera, etcétera. Y se forma nuevamente ya no una cadena solo de local, sino esta cadena se expande porque ahora hay muchas más personas trabajando y siendo parte. Y aquí un tema muy interesante que me gustaría también topar, como esto, digamos, un poco lo que pasaba también en Colombia, ¿no? Con Pablo Escobar, por ejemplo. Como estas poblaciones han sido tan abandonadas y las primeras personas que tal vez se toman la molestia, digamos, de darles recursos son los narcotraficantes, estas poblaciones hasta en ciertos lugares van a proteger a estas delincuencias y a estas mafias. Tanto así que veíamos hace un par de semanas que es muy común que en ciertos lugares hayan videos, hayan canciones que las cantan las familias enteras, que se los enseña a los niños y entonces ya se vuelve esta cultura narco que también está pasando en México y que es brutal. Nosotros, digo, como latinoamericanos, conocimos la singularidad de Ecuador respecto a la muerte cruzada, ¿no? Vos dijiste que, eh, por supuesto, el actual presidente Noboa está completando un mandato del expresidente que renunció, Guillermo Lasso. Este sistema, digamos, institucional, que se pueden, digamos, disolver mutuamente el Ejecutivo y el Legislativo para buscar nuevas elecciones. ¿Es un sistema, vos crees que es un sistema efectivo? ¿Sirve para destrabar y encauzar crisis o habría que hacer cambios? Yo creo que actualmente ya no solo el tema de la muerte cruzada, sino en general la constitución ecuatoriana, que es un modelo del neoconstitucionalismo aplicada, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, en Bolivia, de ahí viene, digamos, este modelo también, se empieza a tornar caduco, en primer lugar, porque ya no cumple las expectativas que tendríamos hoy como Estado, entonces hay que pensar o en una reforma total de la Constitución o en una nueva constituyente que nos permita tener también ciertos mecanismos que nos permitan un mejor direccionamiento del Estado. No sé si es que ustedes lo conocen, pero el Ecuador, por ejemplo, no tiene una división tripartita del Estado, tiene 5 funciones estatales y hay ciertas funciones que cumplen más un tema político que un tema realmente de equilibrio de poderes. Entonces, la muerte cruzada, si bien es un elemento constitucional, es decir, es legítimo y es válido, eh, es un elemento peligroso dependiendo cuál sea el gobierno de turno que esté. ¿Por qué?
digamos, si teníamos un gobierno plenamente democrático, pero tal vez una asamblea que estaba muy polarizada en generar, más allá de una decisión gubernamental en hacer plena oposición al gobierno, probablemente la asamblea tendrá la oportunidad de hacer una muerte cruzada. Por el contrario, si es que tenemos tal vez un gobierno no tan democrático y una asamblea que le está como limitando, entonces probablemente el gobierno encontrará una manera de justificar esta muerte cruzada y aplicarla. Entonces, para mí me parece un mecanismo un poco peligroso. Creo que juega mucho con la estabilidad del Estado. No podría decir que el Ecuador, a través del retorno de la democracia, que es cuando salimos justamente en los noventas de la, perdón, en los setentas entramos en un periodo de dictadura, cuando salimos de esta dictadura, no podría decir que a partir de ese retorno a la democracia hayamos sido un Estado completamente estable. Es más, nuestro primer presidente después de este retorno a la democracia, Jaime Roldós, básicamente no terminó tampoco su periodo, murió. No sabemos las causas exactas, si fue un atentado, si es que realmente su helicóptero sí se estrelló, pero a lo que voy es, a partir de eso se han dado un montón de sucesos entre golpes de Estado, entre periodos no tan legítimos ahí de permanencia, entre esta muerte cruzada. Entonces, digamos, ha sido un camino difícil para el Ecuador para establecer mejor sus instituciones, y hoy en día todavía se reflejan. Tal vez no tenemos hoy en día las instituciones más fortalecidas. Entonces, tener una figura como la muerte cruzada en un sistema donde las instituciones no son fuertes puede ser peligroso en torno a quien esté liderando el Estado en ese momento. Frente a todas las urgencias que hoy tiene Ecuador, como hemos visto, ¿hay lugar para el debate sobre una reforma constitucional? Sí, justamente en estas elecciones anticipadas del 2023, la candidata de Revolución Ciudadana, que es partidaria justamente del correísmo, proponía una reforma constitucional, perdón, una constituyente. Y otros candidatos, si bien lo han planteado en ciertos debates, consideran que actualmente no hay los recursos suficientes para lanzar una constituyente, pero es un tema que está sobre la mesa. Recuerdo que en alguno de los debates el presidente Noboa también topó brevemente el tema, pero él decidió que lo más prudente en este momento era tal vez no lanzar una constituyente, sino más bien lanzar una consulta popular con temas puntuales. Entonces, sí, vuelvo y repito, en algún punto vamos a necesitar esa constituyente. Es más, el Ecuador ya ha cambiado, si no estoy mal, 22 veces de constitución, o sea, es brutal. Y más o menos una constitución para nosotros nos dura un periodo de 10 años. Cada 10 años estamos haciendo nuevas constituyentes. Yo sé que esto para los países con instituciones consolidadas debe sonar brutal, pero esa es la realidad latinoamericana, y es porque muy probablemente partimos incluso siendo una república que no sabía muy bien hacia dónde quería apuntar. Llegamos, es más, sin partidos políticos, nos tardamos 60 años desde la república en tener partidos políticos. Entonces siempre hemos sido muy tendientes al personalismo, muy tendientes al caudillismo, y eso explica el porqué también de este direccionamiento no tan consolidado en términos de estatalidad, de gobernabilidad y sobre todo de respeto a las instituciones. Muy bien, Graciela, Gabriela, perdón, te agradezco mucho estos minutos y te felicito por el proyecto de la Politeca. Muy interesante. Muchísimas gracias, Gustavo. Para mí todo un gusto el haber podido compartir esta entrevista, y gracias también, pues el proyecto creo que es lo que más corazón le meto. La idea es tener la oportunidad de conversar de política, de educarnos en el tema, y que entendamos que es una parte fundamental para todos los ciudadanos.